Bueno, Marcos, oye, pues un montón de gracias, un placer entrevistarte otra vez. Es de las entrevistas que he hecho que más me gustaron. La estuve escuchando el otro día porque es de hace tiempo. Digo, madre mía, ya en ese año la cantidad de cosas que contaste. Así que un placer tenerte otra vez aquí. Y fíjate, la entrevista la grabamos, esa primera entrevista contigo, el 30 de junio del 2015. O sea, han pasado más de 5 años ya. Era el episodio 214, o sea, yo acababa casi de empezar con el proyecto Triunfa con tu libro. Este va a ser el episodio casi 250, o sea que ha llovido mucho, yo creo que para los dos, y me encantaría, bueno, aparte de conocer tu último proyecto, pues un poco toda esa evolución, ¿no? Voy a hacer rápidamente porque quien quiera puede ir a ese episodio número 14 y saber un poquito más de ti. Ya hablamos, bueno, que tú eres economista, psicólogo clínico, que cuando escribiste tu primera gran novela, ¿no? Por así decirlo, Asesinato de Pitágoras, llevabas tiempo escribiendo, 12 o 14 años, si no recuerdo mal, y que decidiste un día, tú trabajabas por cuenta ajena y dijiste con mucha osadía, bueno, yo quiero asegurar el futuro de una de tus hijas, Lucía, que tiene síndrome de Down, y te lanzaste a escribir. O sea, me encanta la confianza que demostraste en ti mismo y que luego se ha demostrado, ¿no? Entonces, eras asesino, hoy eres asesino y en serie, ¿no? Ya asesino de Pitágoras, primero de Sócrates y ahora de Platón. Bueno, ¿qué tal estás, Marcos? Pues muchas gracias. Un poco cansado de esta gira y sobre todo de la situación. Porque yo me encierro muchos años para escribir estas novelas que son muy ambiciosas y muy exigentes y siempre sueño con el momento de salir y de compensar tanto encierro, tanta soledad, con un baño de masas, de lectores, de abrazos, de conversaciones, que es en lo que intento que se conviertan siempre los encuentros y las conferencias y las charlas, y luego de las firmas y de las ferias que a mí me encantan. Y de repente me encuentro con que todo esto se celebra, igual que estaba años pegado a una pantalla, pues sigo pegando una pantalla para hablar con lectores cuando están al otro lado o con las entrevistas. Este año pegaba una pantalla, desde luego, pero qué cambio más grande, ¿verdad? El del escritor, de estar encerrada, de repente todo lo contrario, lo que es la promoción. Sí, es la parte bonita. Hay gente que le gusta más, que le gusta menos. A mí no es que me guste, es que la necesito. Y de hecho me siento ahora un poco vacío de energías y casi de ánimo. Me hablan de siguientes proyectos. Digo, no quiero pensar en siguientes proyectos. Tengo que recuperarme, que este ha sido muy duro. Tengo que pasar más tiempo con mis hijos, pero que tengo que llenarme también de energía. Porque si me dicen ahora que empiezo en la casilla 1 de los 4 años que me he tirado con el asesinato de Platón, yo diría que es imposible, absolutamente imposible. ¡Qué barbaridad! Bueno, con el asesinato de Pitágoras, para quien no lo conozca, fue o ha sido el ebook en español más vendido de la historia. De hecho, también fue finalista en el Premio Planeta. Con el asesinato de Sócrates, la segunda gran novela, has escrito más, ¿no? Entre medias está La Hermandad, por ejemplo. Fue la novela, la segunda finalista en el Premio Planeta, y ahora sacas El asesinato de Platón. Háblanos un poquito de esta última novela y que es un poco del mismo estilo, thriller, me imagino, histórico, igual que las otras dos. Sí, el planteamiento es similar, son novelas con parecidos y con diferencias. Son novelas autoconclusivas también, que no hay que leerse una para leer otra, aunque Sócrates y Pitágoras sí es cierto que tienen bastante continuidad en algunos campos, en algunos de sus planos, lógicamente porque Platón es discípulo de Sócrates. A Platón ya lo vimos al final de la novela de Sócrates, y los personajes que sobreviven al final de la novela de Sócrates los vamos a ver 27 años después en la novela de Platón. Pero dicho esto, son historias autoconclusivas, y en la de Sócrates muestro a Sócrates, aparte de la Grecia clásica y todos los personajes y tramas de ficción, y en la de Platón pues son también tramas, personajes y el propio Platón como elementos propios de la novela. El parecido es, por una parte, he escogido en Pitágoras, Platón y Sócrates a los grandes maestros de la humanidad que producen un avance revolucionario. Son genios absolutos que producen tanto en el campo del conocimiento como en el campo de la moral. Y es lo que a mí me motiva. Quería transmitir y quería recordar, que lógicamente está un poco olvidado, aprendemos un poco de memoria en la clase de filosofía y no se comprende. Lo que yo quiero es que se comprenda, que se viva, que se disfrute y que se apasione. Creo que es imposible no apasionarse cuando lo conoces. Tanto Pitágoras, Sócrates y Platón
el hecho de que eso, que revolucionan completamente, y si no fuera por ellos no habríamos avanzado así en el conocimiento, y también en la moral. Si tenemos los valores que tenemos, si enfocamos las cosas como lo hacemos, y pensamos que hay cosas más importantes que otras, y tenemos cierta ética, etcétera, pues ahí están las semillas, ahí está la base, y siguen siendo nuestros grandes maestros en una época precisamente que los tenemos un poco perdidos, tanto los valores como el hecho de cuestionarnos las cosas y aprender a pensar qué es lo que ellos nos enseñan. Esto es lo que me motiva para escoger estos personajes. En cada novela intento ser más ambicioso, intento hacer una recreación más rica, que se disfrute más todavía. Siempre intento escribir novelas especiales. Estábamos comentando antes aquella primera novela, El asesinato de Pitágoras, que me pongo a escribirla y lo dejo absolutamente todo, mis carreras de economista, de psicólogo, me pongo a escribir la de Pitágoras cuando nace mi hija con síndrome de Down y pienso, hay una novela en mi cabeza, llevaba unos 15 años escribiendo, pero pensaba que había una gran novela en mi cabeza, una novela especial. Una novela que no solo te iba a entretener, por supuesto es un thriller, tiene intriga, tiene tensión, tiene aventura, pero sobre todo te iba a aportar algo más, que una novela que no cerraras la página y dijeras, bueno, me he entretenido y te olvidaras de ella, que te enriqueciera, que formara parte de ti para siempre. Pensaba que era posible, hice la locura esa de dejarlo todo, pensaba que iban a ser 2 años, fueron 3, y al final Pitágoras pues funcionó en ese sentido. Muchísima gente dijo lo que yo pensaba, que la disfrutaban no solo porque te tenía, sino también porque tenía algo más. Y como funcionó tan bien, pensé que tenía sentido, pude además dedicarme a eso, un poco para que mi familia viviera de esto y para garantizar el futuro de mi hija. Seguí ahorrando para su futuro y me planteé algo más ambicioso que era Sócrates. Sócrates para mí es la gran novela de recreación de la Grecia clásica, contiene todos los elementos relevantes y al personaje. La volví a presentar al Planeta, como hizo con Pitágoras, y en esta ocasión ya fue galardonada, tuvo toda esa gira enorme que supone el Premio Planeta, y que te reconozcan y que te conozcan, ¿no? Que empiecen a leerte muchísimos más lectores. Y a partir de ahí dije, bueno, pues un paso más, quiero ser más ambicioso, siempre quiero plantearme retos nuevos, intentar hacer las cosas mejor, y fui a por Platón, que es el filósofo más grande, el más influyente que hay en la historia, y una vez más quise recoger en esta novela todo lo relevante de su mundo, todo lo relevante de su pensamiento, pero todo convertido en elementos de trama, que el ritmo no se detuviera nunca para que yo diera una explicación, para que hubiera una descripción. El lector nunca se esfuerce, todo el esfuerzo lo tiene que hacer el escritor precisamente para que el lector no se esfuerce. Y eso ya están llegando, pues hay ahora entre 50 y 100 comentarios ya por internet o gente que me escribe directamente y la valoran, la están valorando más que la de Sócrates por esos elementos. Por una parte, porque no se siente que estás leyendo una novela, no eres un testigo, eres un protagonista, tú te metes dentro de los personajes y tú vives, sientes que estás ahí y las circunstancias de los personajes son las tuyas, y además comprendes aquel mundo, que hay que meterse dentro para no sacarlo de contexto, que entonces pierde un poco el sentido. Y además por Platón. Platón es inmenso y Platón está recogido, pero todo convertido en esas escenas. El amor platónico, sí, vemos un banquete donde hablan del amor platónico, hacen discursos a Eros, al dios del amor, y al final interviene Platón, su intervención más sublime, es prodigiosa, donde nos transmite realmente pues el amor platónico de forma además que todo el mundo lo entiende. Pero en paralelo vemos en la cocina de la casa donde está teniendo lugar el banquete, pues vemos la vida doméstica de los esclavos, uno de ellos que lo han torturado, que es uno de los protagonistas, es un genio de la gastronomía, de la cocina, es el cocinero de la casa, lo han torturado, estás pensando si se va a morir desangrado, él intenta acabar la cena, en paralelo hay otro que está intentando envenenar la comida, pues estás pensando, ¿cuál va a morir de los comensales del banquete? ¿Va a ser Platón? ¿Va a ser el anfitrión de la casa? Con lo cual lo lees en vilo, porque todo está entreverado, todo tiene un porqué, todo te impulsa a la lectura desde el prólogo hasta el final, y yo voy dando esas pequeñas pinceladas, el amor platónico, todos los elementos, los conceptos, aparte, por supuesto, del arte, del pensamiento, de las guerras, de la vida eso, doméstica, la política, todo. Y al final, sin que el lector se dé cuenta, en su cabeza le he pintado el fresco completo de la Grecia clásica y del pensamiento de Platón también. Y él simplemente se ha entretenido, pero cierra la novela y ya no se olvida de ella. Esos personajes y esas ideas van a formar parte de él para siempre. Qué maravilla sería que nos explicaran la historia así, ¿no? Qué maravilla si los profesores de historia nos pudieran explicar la historia, que normalmente en el colegio no son más que fechas y datos, y digamos, y luego con los años yo creo, a mí me encanta la novela histórica, pero es una cosa que yo creo que la mayoría vamos descubriendo poquito a poco, ¿no? Cuando gente como tú cuenta alguna parte de la historia, ¿no? La parte que se describe, la cuenta como tú. Tú, Marcos, de los tres filósofos, ¿cuál es el que te cae mejor? Me caen muy bien los tres. Y me caen muy bien los tres por el motivo que casi que comentaba antes, por el tema de la moral. Me interesan cada uno de forma particular. Me interesa quizás, al ser el primero Pitágoras, el que se plantea cómo comprender el mundo, es el primero que se da cuenta que hay relaciones exactas, relaciones cuantitativas en el mundo,
Él, por ejemplo, es el padre de la música porque es el que descubre que hay una relación exacta entre unas notas y otras. Él construye un instrumento de una cuerda y se da cuenta de que cuando reduce la cuerda exactamente a la mitad del tamaño, se produce una armonía con el sonido que si la cuerda tiene el doble de tamaño, se va viendo las relaciones exactas y empieza a intuir que con las matemáticas puede llegar a comprender el universo, puede desentrañarlo, que el universo, a fin de cuentas, como dijo Galileo 2000 años después, el libro de naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Esa enorme intuición la tiene Pitágoras. Si no tuviera esa intuición que le da la confianza de poder comprender solo con la razón todo el universo, la ciencia no habría nacido. La ciencia nace por la confianza de que usando la cabeza y el lenguaje matemático puedes desentrañar la naturaleza y todo el universo. Luego es Sócrates el que dice, bueno, sí, pero lo importante es el hombre, la sociedad. Por eso es el padre de la filosofía moral y es el padre del humanismo. Tiene otro valor, otra importancia. Y luego Platón es el que trata todos los temas, el que lo funda todo. Decimos que toda la filosofía posterior no son sino notas al margen sobre la obra de Platón. Es el que funda la academia para estudiarlo y para divulgarlo todo. Y es el que arriesga la vida para llevar a cabo algo que nos suena hoy en día. Hay muchas resonancias con nosotros, que es librarse de la desgracia que suponen los demagogos. Él quiere llevar a cabo un gobierno de justicia en vez de corrupción, que es lo que había en aquellas primeras democracias también, y un gobierno de razón en vez de un gobierno de necedad y un gobierno de ignorancia, que él decía que es la raíz de todos los males. Así que todos ellos realmente tienen un fondo enormemente valioso desde un punto de vista moral. Sobre todo Pitágoras y Platón dicen, por ejemplo, que la mujer es igual que el hombre, que tiene las mismas capacidades, que debería hacer lo mismo. Y en sus comunidades, en la comunidad pitagórica y en la Academia de Platón, la mujer tiene un papel, la mujer es maestra, la mujer puede dar clase. Eso era impensable en la sociedad de su época. Son hombres, como digo, que lo revolucionan todo y tienen una visión absolutamente avanzada, casi incluso para nuestra época, no digamos ya para hace 2500 años. Así que me caen muy bien porque intentaron grandes cosas, porque fueron muy generosos, porque dedicaron la vida a intentar construir un futuro mejor, y no solo para la gente de su época. Lo vemos en el caso de Platón, en la novela de Platón, cómo él está pensando y está escribiendo para las generaciones futuras. Por eso también hay tanta resonancia cuando lo leemos y vemos lo que pensaba y lo que dice, es que nos lo está diciendo a nosotros. Y nos está hablando de nuestros problemas, insisto. Vertebra toda la novela de Platón el intentar llevar a cabo un gobierno ideal, un gobierno en el que se librara de los problemas que tenían entonces y de los problemas que tenemos ahora. Yo veía esas resonancias y yo me emocionaba, siendo yo el propio escritor, bueno, pues cuando Platón arriesga la vida una y otra vez, viaja a Siracusa, lo intenta asesinar, lo vuelve a intentar, en definitiva, para construir un gobierno en el cual todo el mundo se beneficiara, dejaran de sufrir como se sufría en aquella época, y un gobierno que sirviera de referencia para las ciudades de todo el mundo y para las ciudades de todas las épocas. Bueno, en definitiva, para solucionar nuestros problemas. Bueno, independientemente de ese súper gran legado que nos han dejado, y tú como psicólogo tendrás unos rasgos de personalidad que no sé cómo te las ingenias tú para... No sé si se puede investigar eso o es algo que tú añades de tu parte a la novela. ¿Eso cómo va? Bueno, te tienes que convertir en ellos, si no, no puedes escribir sobre ellos. En el caso de Platón, por ejemplo, aparte que llevo 15 años escribiendo sobre Grecia, para escribir el asesinato de Sócrates, la fuente principal es Platón, con lo cual ahí pues ya estudié bastante la obra platónica. En el caso del asesinato de Platón, por supuesto, tiene 30 y tantos diálogos, hay una docena de cartas, todo eso trabajado una y otra vez, con diferentes traducciones para ver el matiz exacto de cada concepto, y luego el trabajo es continuo durante la novela. Pero aparte tienes que entenderlo, como digo, dentro de su contexto. Entonces tienes que entender las creencias religiosas de entonces, tienes que entender por qué creían tanto y consultaban tanto los oráculos, por ejemplo. Tienes que entender los valores sociales, tienes que entender la vida política. Lo que dices, si lo sacas de contexto, puedes decir, hay veces que un comentario de Platón, pues decir, no está diciendo que sean exactamente igual en todo el hombre y la mujer. Bueno, él decía, digamos que hoy en día decimos el hombre tiene un valor 100, la mujer tiene un valor 100. Él a veces dice que la mujer tiene un valor 95, pero es que en aquella época se decía que la mujer tiene un valor 1, con lo cual de 1 a 95 es una visión enorme. Entonces, claro, la mujer no recibía educación, con lo cual muchas mujeres no eran capaces de mantener un debate intelectual con los hombres, dependiendo de las circunstancias. Todo eso hay que comprenderlo. Entonces, el trabajo está hecho sobre todos los campos, las facetas de aquel mundo. Que tienes que leer, por ejemplo, es imprescindible, considero, todas las obras de Aristófanes, todas las obras de Eurípides, de los literatos de entonces que nos están transmitiendo un poco el aroma de la sociedad, de los diálogos, del comportamiento, de las asambleas. Hay que leerse todo lo que hay y hay que convertirse en el personaje. Yo me he pasado horas y horas y horas, tengo aquí a Platón precisamente,
este es el despacho donde yo escribo, pues horas, miles de horas quizás, sin escribir, solo mirando a Platón, pensando en lo que él decía, imaginándome cómo debatiría las críticas que se le hacían, cómo discutiría, cómo hablaría con Aristóteles, que lo tenemos aquí detrás también, a su principal discípulo que se le ve ya en la juventud cuando llega a la academia, intentando responder para intentar comprender, intentando convertirte en los diálogos, por ejemplo, los diálogos domésticos, íntimos, con sus amigos, en la academia. Esos, lógicamente, no nos han llegado. Lo que sí tenemos son sus ideas. Yo tengo que recrear esos diálogos, lo que tengo que asegurarme es de que transmito exactamente lo que habría dicho Platón en el fondo. Es decir, estoy transmitiendo la idea de Platón, estoy transmitiendo el concepto de Platón. La personalidad de Platón es más difícil. Efectivamente, ahí pongo en práctica un poco la formación también de psicólogo clínico. Te he comentado a veces que para todos mis personajes, esa ficha de personajes que tiene su biografía, tienes muchas cosas que la mayoría no se muestran en la novela, pero que tienen que existir para que los personajes tengan una entidad para mí como escritor y eso se note al final, se refleje en la lectura. En esa ficha hago también el perfil. Paso un test de personalidad, que es el que pasas a los pacientes en la clínica, porque te da una información, al final tienes una gráfica, lo puedes poner en gráfico o en escala de números, te da una cuantificación de cada aspecto de la personalidad, que si estás acostumbrado en la práctica de la psicología clínica, de un vistazo, tienes mucha información. Y me permite ser más consistente, más homogéneo, cuando el personaje reacciona y cuando el personaje evoluciona. Novelas muestran bastantes años, en el caso de esta novela son 25 años, los personajes van evolucionando. Platón no dijo una cosa y ya está. Platón pensaba una cosa, intentaba otras, unas le salían, otras no, cambiaba de idea en algunos aspectos, volvía a intentarlo, y esa evolución se tiene que reflejar en la novela o no estoy mostrando un personaje real. Todo el mundo cambia a lo largo de 25 años y más con peripecias vitales tan intensas como son las de Platón, que arriesgaba la vida para hacer proyectos enormes una y otra vez, y eso lógicamente le iba afectando a su modo de ver el mundo, el futuro y la posibilidad del ser humano en definitiva. Te tienes que convertir, insisto, en Platón y lo tienes que sentir. Y eso es lo que yo he procurado, ser yo Platón a la vez que eres los otros personajes y una vez que has vivido esas experiencias, las vuelcas en la novela. Y una vez que has acabado la novela es cuando realmente conoces más al personaje. Entonces tienes que reescribir profundamente desde el principio. Cuando ya te has convertido en él durante 3 años, pues llega otro año de... Empiezas desde el principio sabiendo ya muchísimo más de lo que sabías cuando empezaste la novela. Por curiosidad, esas horas, esas muchísimas, cientos, miles de horas que dedicas a pensar todo eso, ¿no? A escribir o a editar, a corregir, ¿es en tu despacho o sales a caminar, te inspiras, yo qué sé, te vas al monte o te das un paseo por un parque o no? ¿Estás en tu despacho? Yo estoy en mi despacho porque cuando estoy realmente concentrado, cuando estoy metido en aquellos personajes, aquel mundo, el entorno me da igual. Yo no sabría en ese momento si estoy aquí, si estoy en un avión o si estoy en el monte. Cuando me voy a pasear a veces, me voy al Retiro, que lo tengo aquí cerca, me voy allá a soñar con cuando llegue la siguiente feria del libro. Siempre estoy paseando por el paseo de coches, que es donde ponen las casetas, y pensando, ay, ya volverán las casetas, ya volverán los lectores, volveremos a estar aquí charlando un rato. Es lo que yo soñaba, con lo que ocurriría este año, que no ha habido feria del libro, y lo que sueño que ocurra el año que viene. Como digo, eso es para despejarme. Cuando estoy pensando, estoy concentrado, estoy encerrado en el despacho, pero realmente estoy encerrado en mí mismo. Estoy rodeado de templos, del Partenón, de la academia. A veces incluso, lo reconozco, que me he puesto la túnica, he cogido una sábana para aprender la técnica, para describir cómo actúa un personaje. En la asamblea, por ejemplo, pues sacar el brazo de una manera o de otra de la túnica se considera un signo de grosería, un signo de agresividad. Podías mover de una manera los brazos, de otra no. Eso lo vas encontrando a base de detalles en diferentes obras. Al final lo intentas poner en práctica también para sentirlo. Tengo una moneda antigua, una moneda que estaba en aquella época, una moneda que incluso quizás estuvo en las manos del propio Platón, porque la moneda estaba en aquella época y Platón también. Con lo cual, tocar la moneda mientras escribo, mientras estoy pensando, me hace sentir que estoy en contacto con algo que estoy describiendo y explicando y relatando y recreando, algo que realmente existió, que no procede de mi imaginación. Por supuesto, tengo que recrear los ámbitos domésticos que no los conocemos, de personajes, hay hilos de ficción, pero los construyo siempre con elementos reales. Todo está para reflejar la realidad y, por supuesto, para hacer amena y para hacer intensa la lectura también. Pero nunca cambio un solo dato de la realidad. Por eso el contacto con la realidad, esos datos, esos elementos, también es importante para mí. Pues yo también paseo bastante por el Retiro y también por el paseo de coches. A lo mejor me encuentro contigo un día. Y fíjate, me acuerdo cuando después de entrevistarte a ti, de verte en una feria del libro, con una cola bastante grande, y a mí, o sea, yo era de las primeras entrevistas casi que había hecho, y después de entrevistarte, sinceramente me impresionó mucho. Digo, bueno, es que entrevistaste es un súper escritor.
y me daba vergüenza, o sea, yo soy tímida, ¿eh? Digo, no lo voy a decir nada, y estoy pensando y tal. Bueno, entre que había gente y tal, digo, bueno, ya en otra ocasión, ¿no? Y ahora que lo has comentado, me he acordado de eso. Eh, Si os Marcos, interesa, acércate por favor a saludar, de verdad. sí, Me sí, hace, sí, sí, sí. me hace ilusión y es un ambiente de verdad. Yo estoy ahí para charlar con amigos. Hay cola a veces, cuando veo que hay mucha cola, intento ir más rápido. Pero también cuando hay 2 horas de firma, yo siempre voy 4, siempre voy al principio, al final, estar más tiempo, también para poder estar 3, 5 minutos con cada persona, poder hablar tranquilamente, que no sea una firma, una dedicatoria fría, sino que sea un momento de encuentro, que al final nos llena un poco más y yo creo que es lo que necesitamos los seres humanos también, esa relación personal. Fíjate, a mí me encanta, bueno, a mí me encanta el Retiro porque yo vivo también cerca, me encanta la Feria del Libro y voy mucho porque los libros, bueno, es bonito verlos y demás, el ambiente, por supuesto, pero a mí me gusta mucho, a lo mejor por deformación profesional, ver quién tiene gente firmando y quién no tiene, dónde están las colas de la gente. Es muy curioso porque, bueno, te das cuenta perfectamente hoy quién vende y quién no vende cuando ves eso, ¿no? Por varios motivos. Pero bueno, yo estoy un poco despistada contigo, Marcos, y ahora tú empezaste autopublicando tu libro, el asesinato de Pitágoras, pero luego no tengo claro si estás publicando con editorial o estás autopublicando. Estoy publicando por mi cuenta. Estoy publicando con editorial, lógicamente, con Planeta, pero el ebook lo tengo yo. Lo he negociado directamente. Acabáramos, vale, porque yo decía, con este precio no entiendo cómo una editorial esté vendiendo un libro, ahora lo tienes a 2,99, yo creo que lo vas a subir. Y yo decía, yo no sé... El precio de lanzamiento fueron 5 euros, hay una promoción excepcional en este momento este momento que estamos hablando, de 2,99. Es cierto, como con Pitágoras, son los precios que yo manejé al principio, es lo que haces cuando te empiezas a autopublicar. Bueno, pues llegamos a un acuerdo de que yo iba a intentar seguir en esa línea, seguir ofreciendo los libros como los ofrecía antes, seguir intentando llegar a muchísima gente a través del ebook y que la editorial lo haría pues para el resto de formatos y el resto de canales. Qué bueno, pues enhorabuena porque yo creo, no sé si habrá alguien que haya conseguido firmar este tipo de acuerdo con Planeta, no lo sé. Creo que no, pero tampoco lo sé. Bueno, qué interesante. O sea que tú tienes un control diario de lo que son las ventas en formato ebook en todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que le dedico tiempo, sobre todo en los momentos iniciales de lanzamiento, también para ajustar, pues estás viendo lo que pasa en cada momento. Tienes que entender, además, cada libro es muy diferente. Te ocurre una cosa con un libro, piensas que el siguiente va a ser igual y te das cuenta de que reacciona de una manera muy diferente. En el caso de Platón, por ejemplo, se nota que han pasado 4 años. Han pasado 4 años desde mi último libro. Tengo defecto, uno de los defectos es escribir despacio. Escribir despacio, al final, bueno, eso se traduce en una mayor calidad de la novela, en una novela muy rica en cuanto a los elementos que contiene, pero también se nota que hay mucha diferencia entre publicar cada año y tardar 4 años en publicar. La gente se olvida bastante de ti, hay que recordarles, oye, estoy aquí, hay que intentar hacer promociones, hay que, bueno, pues moverse un poco. Claro, pero bueno, claro, ha pasado 4 años, es bastante tiempo, pero ahora es muy reciente porque acabas de lanzar el asesinato de Platón, pero ya tienes, como si dijéramos, una trilogía, ¿no?, de asesinatos de filósofos. ¿Tú crees que ayuda eso de tener una trilogía? O sea, ¿tú crees que vas a vender más de cada libro por el hecho de tener más libros? Sí, depende. Está claro que había un gurú, yo reconozco que también me he fijado en lo que han hecho otras personas, es la manera de aprender realmente. ¿Quieres hacer algo? Mira a los que lo han hecho, a los que han tenido éxito, no a los que han hecho bien, porque hay veces que alguien te dice, no, tienes que hacer así las cosas. Bueno, ¿y por qué me lo dices tú? Tú has tenido una historia de éxito detrás. A veces te está aconsejando quien realmente no está haciendo las cosas bien. Entonces hay que intentar escuchar a quien hace las cosas bien y eso lo demuestra en resultados. Y había un gurú americano, sobre todo hace años, ahora se pronuncia menos, que se llamaba Joe Conrad, y yo me leí absolutamente todo lo que él decía, tenía un blog con miles de páginas. ¿Pero Joe Conrad es alguien que ha escrito algo sobre marketing de guerrilla o no tiene nada que ver? Creo que no, él escribe novelas, sobre todo thrillers. Ah, escribe novela, vale, sí. Perfecto. Escribe thriller, pero él empezó en papel y cuando apareció en el año 2009 la autopublicación en Estados Unidos,
pues recuperó derechos, empezó a publicar en ebook y le fue muy bien. Se convirtió en un bestseller y al final vivió muy bien de esto y publicaba muchísimos. Estas personas que escriben 3 libros al año. Y además tenía un blog, la guía para novatos o algo así, está todo en inglés, hay que leerlo en inglés. Pero como 2000 páginas, donde él contaba en detalle lo que hacía día tras día, primero cuando él publicaba en papel. Y yo lo leía al principio, empecé cronológicamente desde el principio, y yo pensaba, bueno, esto lo leía yo mientras iba escribiendo Pitágoras, sin ningún futuro. Quiero decir, yo había dejado todo, mis ingresos eran 0 y así fueron durante 3 años y no sabía qué iba a hacer con esa novela. No tenía una editorial detrás. Entonces, yo aparte, en paralelo me intentaba informar leyendo a las personas que habían tenido éxito haciendo cosas similares o moviéndose por su cuenta, no solo diciendo, bueno, me publican y que ocurra lo que ocurra. Y este hombre te contaba todo lo que intentaba, era un hombre hiperactivo, se recorría todo Estados Unidos, todas las librerías, hacía miles de envíos por correo, tenía blogs, hacía de todo y lo iba contando en detalle. Y llegaba un momento, lo leías cronológicamente, en que empezaba a autopublicar. Y veías lo que hacía y veías el éxito que tenía. Y veías todo lo que intentaba, lo que sí le funcionaba, lo que no le funcionaba. Entonces, antes de lanzar yo mi primer libro, tenía en mi cabeza esa historia de años y miles de páginas, con millones de datos realmente, que además había contrastado ya intentando pues, ver otras muchas historias de éxito, intentando comprender los elementos comunes. Y el momento en que yo lancé, pues había estudiado miles de portadas, miles de descripciones, miles de acciones, tenía filtrados 4.000 blogs, había seleccionado 400 de ellos por ver los seguidores que tenían, los comentarios, el tipo de género al que iban. Había hecho todo ese trabajo previo. Creo que es importante si quieres hacer cosas por tu cuenta, si quieres autopublicar o si quieres autopromocionar, aunque no autopubliques, aunque vayas a través de la editorial, es muy diferente si haces las cosas de una manera o si las haces de otra. O creo que tú pues tienes capacidad también una vez que la novela sale, tienes capacidad de decidir su destino, no solo abandonarle y que se ocupe ya ella o que se ocupe la editorial. Es muy interesante todo lo que estás diciendo y toda tu evolución, porque yo creo que es un poco... Fíjate, hay una cosa interesante y algo en común que tenéis, la última ganadora del Premio Planeta. Sí, Eva. A ver si me sale. Eva Sáenz. Eva García Sáenz. Exacto. Y tú, los dos empezasteis autopublicando. Y los dos habéis hecho desde el principio, habéis hecho marketing de vuestros libros y creo que no vais a dejar de hacerlo nunca, ¿no? No sé si ella conseguirá lo que has conseguido tú finalmente, que es también negociar los derechos digitales por su cuenta, pero yo creo que ese es un ejemplo para cualquier escritor de hoy en día, que es lo que, si quieres vivir de esto o vivir un poco bien, tienes que hacer esto, o sea, tienes que hacer esto, aparte de escribir muy bien, como escribís los dos, en tu caso, la investigación que tienes, el rigor que tienes, y por eso te tardas tantísimo, pero luego también no abandonas y te has formado y has estado y tenías una lista de 4.000 blogs y te pusiste en contacto con 400. Eso hiciste un súper esfuerzo al comienzo, pero desde el asesinato de Pitágoras hasta ahora, ¿te has relajado un poco porque la editorial hace parte de la promoción o cómo es la cosa? Hombre, la editorial, yo en mi caso tengo mucha suerte, tengo una editorial enorme detrás y además una editorial que considera mi libro cuando lanza uno de los principales lanzamientos, entonces la promoción es enorme y su capacidad de llegada en todo el mundo, no solo en España, pues es tremenda. Luego me lleva por América, me lleva a un montón de países y en cada país tiene presencia, tiene mucho contacto con medios. Es una palanca enorme. Aparte, si le sumas ya de lo que es el propio Premio Planeta, eso es, pues sigue siendo algo tremendo. Hay decenas de miles de personas que se acercan a conocer tu obra solo porque ha sido premiado en el planeta. Pues yo tengo esa suerte realmente y eso es impagable. Pero una cosa no quita la otra. Tener todo eso no significa que además no puedas sumar lo que puedes hacer por tu cuenta. Por supuesto, los blogs, muchos de los blogs con los que yo he estado en contacto, además ya desarrollas una relación personal, pues les sigo escribiendo, les he escrito ahora, yo tengo la novela, me gustaría enviártela dedicada. Incluso no ya por si la quieren reseñar, sino decir, bueno, sé que les han gustado mis anteriores novelas, ellos me apoyaron, me supuso un espaldarazo en el momento de Pitágoras, cuando yo todavía no tenía editorial, solo tenía incertidumbres. Entonces, bueno, pues por mantener un poco esa relación, porque no sea solo esto números y ya está. Como digo, la vida del escritor es muy solitaria, pues las relaciones, que tengo mucho menos contacto, menos interacción personal que si estuviera en otro trabajo. Entonces, las relaciones que tengo, pues, ya que me llenan especialmente, que las intento cuidar y aunque no me vayan a enseñar, como digo, pues intercambiar unas palabras, agradecer, enviar la novela,
pues esto lo sigues haciendo. También creo que es más difícil hoy en día, que es un sector que ha madurado, igual que ocurrió en Estados Unidos unos años antes. Ya no es tan fácil, por ejemplo, que los blogs, que también se han profesionalizado, pues acepten tu novela, se dan cualquier cosa, ahora reciben mucho más, reciben de las editoriales. Hay que adaptarse. No es lo mismo lo que yo puedo hacer ahora a lo que podía hacer en 2013. De hecho, ahora mismo llevo 4 años bastante desaparecido. Yo no estoy muy activo en redes sociales. Estoy más cuando lanzo una novela también para decir lo que voy a hacer o los eventos. Pero normalmente yo sí tengo mi página web, esa la hago yo directamente. Aprendí a hacerla en su momento para poder ir haciendo cambios, hacer añadidos. Y para novela tiene una sección donde meto un montón de información, meto imágenes, meto vídeos para que el lector lo que ha estado viviendo en la novela, pues lo pueda ver ya pues como imágenes. Bueno, es una manera de prolongar la experiencia de la novela. Eso siempre está ahí y creo que como elemento no dinámico, sino como elemento, ¿cómo diría?, pasivo o inmóvil o fijo, tiene bastante valor. Y de hecho, pues hay una media, no sé, de 100, 200 visitas diarias a lo largo de los años, aunque yo no haga nada, a la página web. Es cierto que también tiene la sección del síndrome de Down, donde hay gente que se mete para ver ese apartado, vídeos y artículos que tengo al respecto. Pero esa información la tengo fija y no tengo que actualizarla día a día. La actualizo en cada novela, meto un montón de información, la retoco y ya está. Luego tengo una sección de contacto donde sí fomento mucho también que me escriban los lectores. Lo cual ha permitido, por ejemplo, que en el lanzamiento de esta novela, pues tiene una base de datos, no sé si 2.000 o 3.000 lectores que me habían ido escribiendo a lo largo de este tiempo. Como ellos, además, no incumples nada de protección de datos ni así, porque ellos ya te han escrito, les ha respondido, ha habido un intercambio y simplemente ahora les mando un correo. También pongo newsletter, el que quiera que se apunte. Realmente creo que he mandado 3 mensajes en mi vida, solo en cada novela, pues para decir, está la novela y comentarle un poco lo que tiene o algún toque personal y ya está. Entonces, ese es el contacto que tengo realmente. Y luego ahora sí. Esa lista de suscriptores es tan importante el momento de lanzamiento de tu libro, por lo menos en Amazon, ¿no? Ese empujón que te puedan dar para dar visibilidad. Sí, más que... Tampoco lo veo exactamente como no lo veo como un elemento de venta. Lo veo por una parte porque son los escritores que se han acercado y que he tenido una interacción con ellos. Entonces ya he tenido ese contacto, ya son... Sí, no son mis amigos, pero son conocidos con los que has tenido un intercambio de afecto, de cortesía, de un intercambio agradable. Entonces, yo cuando escribo realmente siento que me estoy comunicando en ese sentido, que lo que estoy transmitiendo es, oye, qué bien, allegados míos del mundo de la escritura, mis lectores, pero mis lectores especiales, porque son los que me han escrito y a los que os he escrito, es una manera de tener un encuentro casi físico con ellos. Yo durante la novela estoy pensando mucho en el lector. Creo que es Murakami el que decía que él escribía para sí mismo y que le da igual un poco la reacción que tengan los lectores a su novela. Y que me perdone Murakami si no era él, que creo que sí. En mi caso no. Para mí escribir es contactar con el lector durante los años. Yo tengo el cerebro dividido entre la mitad del escritor y la mitad del lector. Y estoy intentando sentir todo el tiempo lo que va a sentir el lector y me estoy dirigiendo a él. Entonces, cuando ya acabo la novela, realmente se la doy a ellos. Es ofrecerla y esperar a que tengan las reacciones y sientan lo que yo he pretendido, sientan, que piensen y que vivan con la novela. Qué bueno. Creo que así es más agradable, porque si no lo sintiera yo así, si fuera un intercambio frío, sería más trabajo. Y para mí esa parte no es trabajo. Para mí la parte de escribirles, y entonces muchos me responden y volver a contactar con ellos, es una parte social que especialmente en esta época, donde no hay intercambios sociales, estoy aquí encerrado, pues es gente por lo menos con la que me he escrito 4 veces y es un intercambio real, aunque sea en este momento a distancia, pero no deja de ser un intercambio real entre personas. ¿Y qué vendes tú más? ¿En Amazon.com o en Amazon.es? Yo en Amazon.es, bastante más, como no sé, si es un 80% o algo así, quizás luego un 15% en .com, 15-20%, y luego un 5% en México, en .México. Y en cuanto a ventas en editorial y ventas en Amazon, que fundamentalmente es digital, ¿qué vendes más? ¿En número o en dólares o en euros? Sí, más en papel. El mundo de papel, más si has llegado, como digo, a través de una gran editorial y con el Pequeño Planeta, si eres conocido, realmente hay más lectores en el mundo del papel. Es muy conocido, sí. Sí. Hay más lectores en el mundo del papel, entonces lo que quieres... Y de hecho con Pitágoras, ese era mi objetivo. Lo dije desde el principio, lo tenía muy claro. Yo intenté llegar al mundo del papel, intenté llegar a los lectores del papel. Como vi que no llegaba, porque no conseguía ni una gente interesante que apostara, ni una editorial que apostara tampoco fuerte, ni
gané ningún gran premio, que son las 3 vías tradicionales y son las 3 que estuve tocando. Y dije, bueno, pues queda autopublicación. Autopublicación para ver si llamo la atención de alguna editorial. Y entonces llegar al mundo del papel, que es donde están el 80%, antes era el 90%, ahora será entre el 80-75% de los lectores. Y realmente es lo que ocurrió. Lo que pasa es que ocurrió mucho más. Yo pensé, a ver si subo en algún momento al top 10, alguna editorial le echa un vistazo a la novela y entonces me llaman a ver qué me ofrecen, de qué podemos hablar. Lo que no esperaba es que ese mismo mes se pusiera número 1 y se quedara número 1 entre España y América durante 11 meses seguidos. Entonces sí, llegaron las editoriales, pero es que llegaron la primera fue de Corea, la segunda de Polonia, me escribieron editoriales de todo el mundo. Fue algo... Y al final firmé con un grupo italiano que tenía una editorial en España y lo convirtió en su principal lanzamiento en Italia y en España, en papel. Y ahí es donde se multiplicó la base de lectores. Es cierto que yo tenía muchísimos, siendo el número 1 en digital, pues consigues muchos lectores también. Los lectores se multiplicaron. Y al final tengo más lectores en el mundo, no sé decir cuánto, quizás 2/3, 70% en el mundo del papel que en el mundo digital. Y aún así mi cuota es más grande en el mundo digital, porque al haber tenido tanto éxito inicial, Pitágoras en su momento más vendido, etcétera, pues mi porcentaje de lectores del mundo digital es mayor que el porcentaje de lectores que tengo, de cuota de mercado, digamos, que tengo en el mundo del papel. Pero eso no quita que como el papel es mucho más grande, en total, aún así, tengo muchos más lectores de papel. Además, es donde está la posibilidad de crecer, porque también cuando ya tienes un cierto éxito y llegas a mucha gente, empiezan a llegar los países también. Y los países normalmente no llegan para comprarte el ebook y lanzarlo, no sé, en Polonia o en Grecia. Ahí llega ya en las editoriales de allí, es cuando te compran y publicas y consigues lectores. Normalmente no tienes el mismo boom que en tu país, pero al final todo va sumando. Pitágoras, por ejemplo, se acaba de vender en Rusia. No sé lo que quién se verá allí, pero ahí, bueno, pues te lanza además una de las editoriales grandes de allí, no me acuerdo cómo se llama, soy muy malo para los nombres. Pero bueno, te lanza, pues allí consigues más lectores. Se acaba de prorrogar ahora, estamos firmando la prórroga del contrato para Grecia, donde Pitágoras, igual que Sócrates, lógicamente, pues ahí tiene cierto atractivo. Pues ahí va sumando Polonia, va sumando Francia, va sumando Portugal, y ahí normalmente es el mundo del papel con el que vas creciendo. Y luego más allá, ahora están preparando el proyecto, ya veremos, de una serie para Sócrates. O sea, cuando tienes éxito, pues empiezan a llegar países, empiezan a llegar formatos. Al final hay muchas posibilidades, muchas teclas que vas aprendiendo una vez más y dices, bueno, ¿y esto cómo lo hago? ¿Y esto qué posibilidades hay? Hombre, al final, si al final se hace alguna serie, yo creo que tiene que ser maravilloso, ¿no? Para un autor, verlo convertido en una serie, no sé, en Netflix o en HBO, una cadena de estas, ¿no? O superempresa de estas. Es con lo que suena, pero es difícil. Aprendes, una vez más. Esto al principio me llamaron para hacer una presentación, algo que se organizó la Comunidad de Madrid para unir editoriales y productoras audiovisuales y que se llevaran a la pantalla más proyectos literarios. Entonces la editorial me dijo, bueno, tú como cuentas muy bien las cosas, pues en vez de ir nosotros, ve tú. Es cierto que a mí me gusta hablar de mis novelas, hablo con ellas con pasión, también soy economista, entonces, bueno, pues decidí que, venga, y ver yo lo contaba y al final lo conté, hicimos varios contactos y fueron saliendo diferentes cosas. Luego, como tengo ese formulario, creo que es muy importante, eso sí, tener la posibilidad y que sea fácil encontrarte, contactar contigo. Entonces, mi página web, formulario de contacto, y me han llegado directamente, a veces llegan a otra editorial, pero muchas veces me llega directamente o una editorial o un proyecto audiovisual o cosas de este estilo. Las manejas, hablas hasta donde tú consideras y luego al final, si los derechos los tienes cedidos a la editorial, pues ya se lo pasas y dices, oye, la negociación final la va a cerrar la editorial, que los derechos los tienen ellos cedidos por un porcentaje, o mi agente audiovisual, si tienes un agente audiovisual, en este caso lo tengo también, bueno, pues lo vas traspasando, pero te llegan a ti. Además, al principio está bien que tú, bueno, pues te cuentan un poco, les dices, modulas, oye, el caso, por ejemplo, de Rusia, querían hacer la traducción del inglés y dije, no, quiero que lo hagáis desde el español, aunque lleve más tiempo, porque yo cuido mucho el lenguaje, quiero que hagáis una traducción de una traducción. Esto lo vas aprendiendo sobre la marcha. El mundo audiovisual, como digo, aprende sobre la marcha que tiene que estar el medio que lo emite, la productora, que es quien pone el dinero, luego el equipo, que es quien hace el proyecto, pues tiene un equipo, pero no una productora, pues tiene una productora, pero no un medio. La productora no pone dinero si no está el medio. Bueno, pues cosas que vas aprendiendo sobre la marcha y que también son interesantes. Y que también Cuéntanos un poquito sobre esa presentación que tú hiciste. No sé si ahora la harías un poquito diferente. O sea, ¿cómo te la preparaste? Estaban los productores, por otro lado el equipo, ¿era así? Sí, había varios productores, había como, no sé, pues 15 personas, 10-15 personas que eran de diferentes productoras y de alguna cadena de televisión también. Había gente de Amazon, gente de Netflix, creo que había alguien.
bueno, van allí a informarse. Lógicamente, en ese momento se reúnen varios proyectos, pues es interesante. Para mí es algo súper interesante conocer gente también. Por supuesto, hacer contactos, conocer a alguien que en un momento dado le puede interesar algo en lo que tú haces y que te pueda dar un poco de ayuda en tus primeros pasos que estás aprendiendo, es muy interesante también. Y lo que hace es presentar el proyecto, bueno, también es cierto que depende de qué novela sea, en mi caso, o de qué obra. En mi caso, mis novelas intento que sean muy, muy, muy visuales. Las pienso siempre en los 5 sentidos. Intento que se sientan con los 5 sentidos, pero sobre todo son muy visuales y en todo momento notas el movimiento, notas la transición. Para mí es muy importante que no te pierdas, igual que decía, el personaje es fundamental. Yo no quiero nunca que un personaje chirríe, es decir, que lo estás presentando, lo estás haciendo evolucionar y de repente hace algo que no cuadra con lo que estabas presentando. Eso a mí me chirría y no me gusta nada en un libro o en una serie o en una película. Pues lo mismo con la estética. La estética muy visual, los movimientos, las acciones muy dinámicas y muy comprensibles, que quede todo muy claro. Si hay una pelea, no quiero que el lector no sepa en ese momento en qué posición está uno respecto de otro, quién está golpeando, si uno se cae, se ha levantado. Creo que eso ayuda y eso lo intento transmitir y lo comenté. Luego piensas también en sus costes. También les dije, en el caso de Pitágoras, por ejemplo, no estamos hablando de toda Grecia clásica, no hay que recrearlo todo, hablamos de una época más sencilla. Broma les decía, esto con 4 piedras y 2 sábanas, pues ya has montado el escenario, ¿no? Porque realmente con que vayan con la túnica y 2 templos sencillitos a partir de alguna ruina existente, no se necesita mucho más. No hay que mostrar las grandes batallas de los terrenos, no hay que recrear la Acrópolis. Bueno, esto lo tienes un poco en cuenta. Y al final también, por supuesto, les interesa la historia. Pues cuentas la historia, pues tenga elementos de intriga, elementos de emoción. En el caso de mis novelas, por ejemplo, creo que sería difícil transmitir toda la riqueza que tiene el libro. Siempre se pierde algo, ¿no?, del libro a la pantalla. Pierdes matices de personajes, pierdes hilos secundarios que no caben todos en una película, en una serie sí caben más. Pero las grandes aportaciones de Pitágoras, Sócrates, Platón, aunque yo las cuento sencillas y las convierto en elementos de trama, quizás en la pantalla sería más difícil que formaran parte de esa riqueza, que al final se transmitieran. Pero bueno, depende, que luego hay un director que le sabe dar un enfoque y al final los transmite. Pero lo que quiero decir es que es muy importante que tenga los elementos clásicos que te enganchan de una serie. Y mis novelas los tienen. Mis novelas son también thriller. Pitágoras, que es la que está hablando, tiene un toque novela negra, participa de asesinatos, hay investigaciones, hay más asesinatos, está la relación entre los protagonistas. Bueno, todo esto creo que pues presentar lo que a ti te gustaría ver, igual que un libro. Yo intento escribir lo que a mí me gustaría leer. Pues allí fui a contarles lo que a mí me gustaría ver, pero con la historia del asesinato de Pitágoras. La recepción fue muy buena. Luego estoy hablando con varias personas, hablé con uno de ellos, además me quedé con un contacto efectivamente que me orientó bastante, que fue quien me presentó a mi agente audiovisual, hablé con él, al final nos pusimos de acuerdo, firmamos un par de contratos sobre Pitágoras, sobre Sócrates, y a partir de ahí son los que han gestionado pues el tema de la serie, por ejemplo, de Sócrates. Yo no tenía ni idea, no puedes ser experto de todo. Lo que tienes que hacer es saber en quién apoyarte y encontrar en quién apoyarte. Y en este caso la gente, pues tiene experiencia en el tema y, bueno, pues fue quien dijo, no, bueno, pues o sea que habría que negociar. Sí. Igual que agentes literarios, hay agentes visuales. Audiovisuales, sí. Audiovisuales. Oye, y habiendo, muy interesante todo esto. Y hablando del tema de audio, ¿qué tal te van los audiolibros? Pues yo los veo con bastante crecimiento, los veo bastante bien. Este es un tema bastante interesante y que hay que seguir, porque creo que es de los que tiene más crecimiento. Creo que es muy interesante también que es desde los que desde el principio se han orientado al concepto de suscripción y eso ayuda a luchar contra la piratería. La piratería es una lacra tremenda. En todo este tema de la pandemia ha crecido mucho la lectura. Había una estadística que decía que se había pasado de 48 minutos a 72 minutos de media al día de lectura en España. Eso es un 50% más. Es una barbaridad. Y, sin embargo, no se ha incrementado, no se ha notado prácticamente en la venta de los e-books. Es decir, que todo ese crecimiento prácticamente se ha ido a la piratería. Se ha ido a la piratería y comiendo una vez más cuota de mercado del papel. Cual, bueno, habría que hacer algo que no se hace, pero es el tema de siempre. A lo que voy aquí es que en los audiovisuales, los audiolibros, se han enfocado al concepto de suscripción y eso les ayuda a crecer, les ayuda a tener menos piratería. También la hay y supongo que se multiplicará cuando esto vaya creciendo. Pero es un concepto muy interesante a la que está pasando mucha gente. Ayuda en esta vida también que tenemos que no te puedes parar, pues el poder estar oyendo mientras haces cosas o ese momento de descanso que te tomas para un paseo, para hacer ejercicio o cuando vas en el coche, poder utilizar el audiolibro
Lo vemos por otros países que van por delante, que funciona muy bien, y vemos que es algo que te puede producir rechazo, pero que cuando lo pruebas es fácil acostumbrarse. La gente suele decir que lo ha probado y que ya no quieres, no es que no quiera leer, al final compatibiliza formatos, pero que ya quieres seguir aprovechando esos momentos para el audiolibro. Es un sector que yo veo en crecimiento. Yo tuve la suerte de que Audible, que es la sección de audiolibros de Amazon, me contactó para que mis novelas fueran las primeras que ponían para empezar a abrir el mercado en castellano. Entonces compraron Pitágoras, compraron La Hermandad, compraron Diario de Gordon, las tradujeron, las locutaron o como digan, las convirtieron en audiolibros. Lo único en mi caso, como lo hicieron lanzando primero en el mercado americano, latinoamericano, lo grabaron solo en audio latino. Y eso para la gente de España ahora pues le resulta un poco más diferente. Ahora ya se hacen los dos con los dos acentos, con España al menos se hace directamente en castellano. En el caso de Sócrates, por ejemplo, este fue Germán Gijón, que es un locutor que me encanta cómo lo hace, me encanta la voz que tiene, y todo el mundo lo dice, porque hay sitios como Storytel, por ejemplo, donde puedes ver la nota del libro y la nota de la locución, la nota, digamos, de la parte técnica, de la sensación, la experiencia de estar oyendo el libro, aparte de la historia. La nota es altísima siempre. Por eso yo para Platón hablé con Planeta y les dije, oye, quiero o me gustaría que fuera Germán Gijón el locutor también del asesinato de Platón. Que ha podido ser, con lo cual se ha mantenido... ¿Pero tú lo tienes en Amazon con Audible y también en Storytel o solamente en Audible? Esto está en todas partes, porque Audible acudía a mí directamente con las primeras novelas, pero luego con Sócrates y con Platón ha sido la editorial la que se ha encargado. Lo que yo he pedido es, bueno, siempre intento participar a la medida posible, que sea un equipo, al final todos sumamos, y con la editorial pues hemos intentado hacer el mejor producto al final para ofrecerse a los lectores. Y ha sido con Planeta y con Germán Gijón y para todas las plataformas. Está o estará, porque no acaba de implantarse todavía todos los libros Audible en España y en Storytel y en las diferentes plataformas. Bueno, pensando un poco en la exclusividad, en el caso, por ejemplo, de tu libro en digital, ¿tú lo tienes en exclusividad en Amazon o no? ¿O lo tienes en más plataformas? Sí, ahora mismo sí, porque Amazon, que lo que quiere es siempre pues exclusividad y estas cosas, pues te ofrece una serie de condiciones para que durante un periodo al menos estés con ellos en exclusiva. Con lo cual, bueno, pues a cambio de cosas que te da, pues se lo cedes en exclusiva. Esto es importante también, si pretenden estar en los primeros puestos, depende de cómo lances, como digo, vas aprendiendo y las circunstancias van cambiando. Pero te ofrece ciertas cosas que te permiten también subir en el ranking y, bueno, creo que es interesante, al menos durante un tiempo, probar con ellos. Igual que tienen ahora lo del Prime Reading, pues hay algún libro que tengo en Prime Reading y también hay gente que tiene el servicio este de Prime, se descarga el libro y eso hace que el libro suba mucho en el ranking. Al final hay uno de los grandes secretos que guarda Amazon, es el algoritmo posicional. Es cómo calculan ellos en qué posición va cada libro en función de las ventas, en función de las lecturas, en función de las descargas de Prime, en función de 1000 cosas. Y el hecho de que se lo cedas o que les cedas diferentes cosas, porque se lo puedes ceder que no en Unlimited o con el Prime o con lo que sea, pues al final ellos todo va sumando en su algoritmo y ayuda a que tengas más exposición, por lo tanto más visibilidad y por lo tanto al final más lectura. Sí. ¿Y qué opinas de, vas a utilizar Amazon Ads? Amazon Ads, no sé lo que es, me has pillado, ¿eh? No, bueno, la publicidad de libros en Amazon. Ads, perdona, pensaba Ads de nosotros. Yo digo. No, la verdad es que no he utilizado. Le he echado un vistazo, pero en su momento probé con publicidad en Facebook y no sé, con alguna más. Y luego le he echado un vistazo a la de Amazon y no he hecho nada, porque también es suerte que es cierto que yo tengo la suerte de que Amazon, bueno, pues ve que mis ebooks venden bastante y está interesada en promocionarlos. Entonces me ofrece promociones, las que más funcionan, pues el Kindle Flash o promoción del mes de no sé qué. Estas promociones que son las que ellos ocupan, las que ellos mandan emailings y son las que mejor funcionan. Luego hay otras, a veces hemos hablado, pues para llegar a algún acuerdo, bueno, pues ponéis estos banners, hacéis estas otras cosas y al final no suelen funcionar. Yo no he notado ningún impacto relevante. A veces coincide, mira, pues habrá subido 2 ventas, habrá sido por este banner que han puesto o por este destacado o por este no sé qué. Y a mí me da la sensación, no lo sé porque no lo he probado, insisto, me da la sensación de que con los ads iba a ocurrir algo parecido, iba a tener algo de presencia, pero no lo iba a notar. Pero todo hay que hacer prueba y error. Yo lo he aprendido así durante estos años. Igual yo lo hago mal o igual depende del tipo de libro, igual de en qué momento lo haces. Hay gente que prueba cosas y que me dice, yo hablo con diferentes escritores, sobre todo con los que son muy activos, y dicen, oye, a mí esto es lo que me funciona mucho. O yo vendía mucho en Google Play, o yo hice estos anuncios y eran maravillosos. Y tú dices, pues a mí no.
O yo he vendido el 90% en México, ese es el mercado que está creciendo, el que va de maravilla. Bueno, para mí es un 5%, hago algo mal o son diferentes libros, no lo sé, con lo cual yo lo que animo siempre es a andar, a probar, pero no a poner todos los huevos en la misma cesta ni arriesgar demasiado en decir, mira, voy a pedir un crédito para hacer ads de Amazon, que yo creo que si en vez de 10 euros pongo 10.000, seguro que logro hacer un bestseller. Bueno. Desgraciadamente, en Amazon a veces lo que cuesta, en Amazon Ads, en los anuncios de Amazon, lo que cuesta es agotar presupuesto, pero yo creo que tú, teniendo una trilogía sobre todo, yo creo que para ti podría ser muy interesante. O sea, yo, hasta donde hemos llegado, depende del autor, la obra, por supuesto, depende de muchísimos factores, pero las trilogías que te dejan hacer lo que llaman unos person brands, que es que aparezca en la parte superior, que es muy potente, tus 3 libros con un pequeño anuncio, eso suele funcionar bastante bien. Pues tomo nota y le echaré un vistazo. Bueno, Marcos, pues nada, ha sido un placer. Te quería hacer 2 preguntitas finales nada más. Una de ellas es, bueno, desde el asesinato de Pitágoras hasta ahora han pasado muchas cosas. Seguro que has aprendido muchísimas más cosas todavía de las que ya sabías, porque partías de mucho conocimiento. Dinos una cosa para compartir con nuestra audiencia, que la mayoría son autores, escritores, gente del mundo del libro, algo que hayas aprendido en los últimos 3, 4 años que pienses que les puede ayudar en su carrera de autores. Bueno, los últimos 3, 4 años yo lo que he hecho es escribir y escribir Platón. Entonces, casi os lo podría hablar sobre eso. Lo que yo diría, lo que creo que a mí me ha venido mejor o me viene mejor, y no lo concibamos de otra manera, es ser muy ambicioso con tus propias novelas. Bueno, sabemos que hay escritores que tienen una gran obra, luego hay otras que no son tan relevantes, y los escritores más famosos nos vamos a acordar de 1 o 2 obras, no todas son iguales. Mientras puedas, por supuesto esto es sacrificio, al final hay que compatibilizar todas las áreas de la vida, pues el consejo es que seas muy, muy, muy ambicioso, muy, muy, muy exigente contigo mismo, que intentes hacerlo mejor cada vez y que siempre seas consciente de que la perfección no se alcanza, de que la perfección es un objetivo al que dirigirse, como digo, para intentar hacer las cosas siempre mejor. Yo creo que Sócrates está mejor escrita que Pitágoras y yo creo que Platón claramente también está mejor escrita que Sócrates. Y aporta más, tiene más valores, el enriquecimiento es mejor. De hecho, si te vas a Goodreads, por ejemplo, Pitágoras creo que tiene una media de 4 aproximadamente, Sócrates tiene 4,3 y ahora mismo Platón tiene como 4,6. Este es el objetivo. El objetivo es siempre que a los lectores les guste más que la anterior. Esto supone una exigencia enorme, una novela donde lo has dado todo y crees que es lo mejor que has hecho, empiezas la siguiente y dices, ahora tengo que hacerlo mejor. ¿Pero cómo? Si la anterior era lo mejor que podía hacer. Bueno, pues porque el mayor aprendizaje que puede tener un escritor es escribir. Cada novela es lo que más me hace aprender a mí, lo que más me hace desarrollarme como escritor. A cambio, por supuesto, de un esfuerzo tremendo, y entiendo también, y yo pretendo hacerlo también, que en algún momento te tomes un poco de descanso y digas, ahora un proyecto más sencillo, un proyecto más relajado, y luego ya vuelvo a remangarme ya por todas. Y en Amazon, hoy he estado mirando, y en Amazon es igual, ¿eh? La última novela, la valoración media de los que han dejado comentario y sus estrellitas es mayor en el asesinato de Platón. Marcos, para terminar, ¿a qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro? Bueno, como escritores en España tenemos mucho interesantes. Yo creo que por relación personal también, Javier Moro y Dolores Redondo, pues son dos personas interesantes. Eva García, que has comentado, que no sé si la habéis entrevistado. Eva García me encantaría esto, Marcos, porque me encantaría que pusieras en contacto con ella. O sea, es una cosa ya personal, porque yo cuando empecé con este proyecto yo creo que casi la única, a ti no te conocía todavía, pero yo era la única autora que veía que autopublicaba y que hacía marketing digital en ese momento de su primera trilogía, que la autopublicó. Y he seguido bastante su evolución y también me encanta. O sea, creo que es una autora que se trabaja mucho para mí. Por supuesto, o sea, el contenido, no entro en el contenido porque no soy experta, me puede gustar más o menos, ¿no? Pero sí que entro en el esfuerzo que se hace en el marketing. Y ella también lo hace y además lo hace con mucha inteligencia.
Así que si me pudieras poner en contacto con ella, te lo agradecería un montón, porque me encantaría entrevistarla ahora o cuando sea posible. Pues con Nueva directamente tengo que decirte que es complicado, porque está extremadamente ocupada, sabes que tiene muchísimo, muchísimo éxito. Ahora con el Premio Planeta ya ni te cuento, con lo cual yo creo que va a ser un poco complicado. Bien, bueno, si no, ahora más adelante, o sea, yo no tengo prisa. Fíjate, contigo han pasado ya 5 años y no me importa esperar. Pero bueno, te agradezco un montón, Marcos. Muchísimo éxito con tu nueva novela. Yo no la he leído todavía, pero ya me la he descargado. Yo, este tipo de novelas, sin embargo, fíjate, yo los libros en papel los leo los libros de no ficción los leo en papel, pero sin embargo, las novelas que las leo por la noche, me gusta más el digital. Me encantará leerlo, me he leído las otras dos y me encanta, y es verdad todo lo que dices tú, de cómo te metes en el personaje, te metes en la novela, cómo que bien la ambientas, cómo aprendes, porque aprendes muchísimo con tus novelas. Creo además que estás estudiando, o no sé si has terminado de estudiar filosofía. No, hice la mitad, después de psicología, hice la mitad de la carrera de filosofía porque quería hacer solo asignaturas que me interesaban. No quería el título, no iba a ejercer, digamos, oficialmente de filósofo, como si había hecho como economista y psicólogo. Filosofía quería solo tener una base mínima para luego ponerme ya a profundizar en los aspectos que iba a tratar en mis novelas. Vale, perfecto. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Marcos, por tu tiempo, que ahora está...